ahora que vamos a hablar sobre diabetes indirectamente, más allá que vamos a abordar el tema del páncreas artificial, está bueno contextualizar y comentar que hay 422 millones de personas en el mundo aproximadamente que sufren de diabetes y 1,5 millones de muertes al año justamente por diabetes. Otras causas, es decir, otros problemas que causa la diabetes es la ceguera, la insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales, amputación de miembros inferiores, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, la verdad que es una pandemia también, podríamos decir. Sí, es una de las enfermedades que por el estilo de vida occidental que llevamos, de alimentarnos mal, bueno, ya vamos a hablar con el especialista que nos va a decir por qué, está aumentando terriblemente. Totalmente. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a... Y en Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos al doctor Luis Grossenbacher, él es jefe de la sección diabetes del Hospital Italiano, director médico del LAPDI, que es la Liga de Protección al Diabético, e investigador principal del proyecto argentino del páncreas artificial, matrícula profesional 80.199. Y tenemos el gusto de saludarlo. Muy buenas tardes, Luis, Gabriela Ensink y Elisa Soto, acá en Estrategia Salud y Ambiente en Radio Sónica. Te saludamos y te agradecemos este tiempo que nos dedicas. Bueno, muchas gracias Elisa y Gabriela por la invitación para conversar y compartir algunas novedades sobre el tema diabetes, ¿no? Sin duda. Gracias por preocuparse de este tema también. No, la verdad que es como anticipamos hace un momento antes de presentarte, es un problema más que relevante, el problema de la diabetes, y nosotras querríamos en principio que nos comentaras, para entrar de lleno a lo que más nos interesa, porque de hecho si lo estás liderando es más que interesante que lo comentes vos, ¿qué es el páncreas artificial? Bueno, antes de ir a explicar el páncreas artificial, vamos a mencionar un poquito, describir qué es diabetes, qué es la insulina y el páncreas. Bien. Entonces lo vamos a entender mejor. Diabetes es un estado crónico de mantener la glucosa en sangre elevada, en valores por encima de lo normal. La glucosa tiene que estar siempre menor de 100, y a veces entre 100 a 125 puede estar alterada esa glucemia, pero sin ser diabetes, y cuando los valores son de 126 para arriba, cuando la glucemia está en ayunas en esos valores, ya hablamos de diabetes. Y la glucosa que circule en altas concentraciones en la sangre implica que el organismo no tiene la suficiente cantidad de insulina para manejar o para controlar la energía, que es lo que transmite la glucosa. La glucosa es energía. La energía que viene de nuestros alimentos y que a la hora de comer, una hormona que se llama insulina se libera desde el páncreas. El páncreas es un órgano muy pequeñito que pesa 100, 120 gramos, que está detrás del estómago, en el abdomen, muy pequeño, y que trabaja con dos funciones. En la función digestiva, para digerir los alimentos, pero a su vez también produce las hormonas que hacen de que esos alimentos se distribuyan y se aprovechen normalmente o en forma adecuada en todo el organismo, en el cerebro, en el corazón, en el hígado, en el músculo. Entonces, esa hormona es clave para poder vivir. Sin insulina no se puede vivir. Entonces, hacemos un pequeño homenaje a Van den Ives, que hace 101 años descubrieron, digamos, la insulina, después de muchas investigaciones previas que, digamos, conllevaron a esta realidad, y que de ahí en más las personas con diabetes con diabetes tipo 1, que es la diabetes que destruye un fenómeno autoinmune, las células que producen insulina, tiene una solución, y es a través de la colocación de insulina externa, de insulina exógena. Entonces, hecha esta introducción, vamos a explicar qué es el páncreas artificial. Es una forma artificial, mediante dispositivos externos, mediante un infusor o una bomba de insulina y un sensor de glucosa que permite ajustar los niveles de glucosa o de glucemia en valores normales. Entonces, para ello necesitamos dos dispositivos. Dijimos, un infusor que hace la función de esa célula beta de liberar insulina, y un sensor que también
reproduce la función de las células beta de sensar, de abrir la ventana y ver cómo está la glucosa en la sangre. Estas dos situaciones ya existen, o sea, sensar y colocar insulina a través de estos dispositivos existen de hace muchos años. Las bombas hace 30 años y los infusores hace 15 años. Pero ¿qué pasó? A partir de 2005 comienzan en distintas partes del mundo investigaciones a través y mediante la participación de ingenieros que desarrollaron algoritmos de control, se llaman. Es decir, como un software que si uno lo pone adentro del infusor de insulina o adentro de un teléfono, se conecta o permite conectar la información de la glucosa que tiene el sensor y le da la orden al difusor para que libere insulina. Entonces, ese tercer componente, que es un componente no tangible, no es un dispositivo, sino es un software que va dentro, como dije recién, o de la bomba o del teléfono, permite integrar esa información. Entonces, puede ajustar el valor de glucosa en todos los momentos del día en forma automática. Esto es, en resumen, digamos, ¿qué es el páncreas artificial? Es ajustar los valores de glucemia mediante dispositivos que permiten, digamos, mantener la glucosa en los objetivos metabólicos sin participación de la persona. Nuestro proyecto se llama Proyecto de Páncreas Artificial Totalmente Automático. Es decir, que las personas con diabetes no tienen que ni siquiera hacer los cálculos de dosis de insulina antes de las comidas, que es una práctica que habitualmente lo tienen que hacer. Entonces, muchas cosas tienen que hacer las personas con diabetes tipo 1 para poder vivir bien, normal, y hacer sus cosas en la vida sin complicaciones. Uh-huh. Doctor, ¿y este páncreas artificial ya está funcionando, ya está colocado en personas? ¿En qué etapa está el proyecto? Bueno, hay distintos estadios de desarrollo de esta tecnología. El primer estadio ya es accesible comercialmente, que se llaman formas híbridas. Híbrida significa que mientras la persona está dormida y no come, lo ajusta en forma automática a la glucemia mediante la infusión de insulina y según la información que da el sensor. Digamos, esto ya es accesible hoy en día. Ahora, se llama híbrido porque el paciente tiene que de todas formas participar colocando la cantidad de insulina según los carbohidratos, haciendo ese cálculo, colocando en abdomen o en brazo, donde habitualmente lo haga el paciente, la infusión de insulina. Es decir, claramente requiere una participación de la persona con diabetes. Y nosotros desarrollamos un algoritmo, vale aclarar que dentro de los grupos que desarrollan algoritmos en el mundo, es el único grupo del hemisferio sur que estamos trabajando en este desarrollo. Y lo que permite es que las personas con diabetes no tengan ni siquiera que hacer este cálculo ni colocación de bolo antes de comer. Lo hace en forma automática este dispositivo pequeño que es la bomba con el sensor. Uh-huh. ¿Y eso se coloca dentro del cuerpo de la persona o es algo externo que uno lleva todo el tiempo, como si fuera el celular? Claro, es algo externo. El infusor o la bomba de insulina es un dispositivo pequeño, tiene el tamaño tal vez, digamos, de 6-7 centímetros de largo por 4 de ancho y 1 de alto, es decir, es como un cuadrado, como un mazo de naipes, digamos, un poco más pequeño incluso, con una pantalla, con teclas, para justamente hacer esos cálculos de los bolos de insulina según la glucosa, que en el proyecto nuestro, el algoritmo que hace los cálculos está dentro de un teléfono. Entonces, el teléfono es quien toma la información del que mide la glucosa, o sea, abre la ventana y ve cómo está la glucemia, y le manda la información a la bomba para que diga, bueno, vamos a colocar tanta cantidad de insulina, independientemente de lo que el paciente coma. O sea, se sienta a comer, como cualquier persona, incluso que no tenga diabetes, y no tiene que hacer ningún paso previo. Y esto es, digamos, lo más novedoso del desarrollo argentino nuestro, que venimos haciéndolo desde hace casi 10 años,
que va a permitir, digamos, mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. Doctor, y con respecto a, digamos, el páncreas artificial, toda esta tecnología que estuviste explicando, ¿es para personas que padecen diabetes tipo 1 o también tipo 2? Es para las personas con diabetes tipo 1, en principio, pero ahora, más recientemente, hay experiencias en personas con diabetes tipo 2 que usan insulina. Porque las personas que tienen diabetes tipo 2 es una forma de diabetes más asociada a la obesidad, al sedentarismo, a malos hábitos, digamos, de salud. En el tiempo puede lograr, si no tienen un buen control, que el páncreas se agote. Este órgano pequeño que comentaba, si tiene que trabajar muchos años debido a la obesidad de la persona, se puede agotar. Y ese agotamiento hace de que requieran también tratamiento con insulina externa a través de jeringas o lapiceras que ponen insulina, al igual que lo hace la persona con diabetes tipo 1, pero en esas personas el uso de los sensores continuos son muy efectivos, muy seguros y muy efectivos, es decir, permiten alcanzar los objetivos metabólicos. Hoy en día hay digamos, las personas con diabetes saben o deberían conocer o deberían saber cuáles son los valores de glucosa o de hemoglobina glicosilada, que son los parámetros que tienen que alcanzar para no tener ninguna complicación en el futuro vinculada a diabetes. Y en esto vale la pena agregar, porque hiciste un comentario respecto a la elevada tasa de mortalidad que tienen las personas que tienen en el mundo diabetes. Pero hoy en día, merced a los buenos controles, la buena tecnología, los buenos fármacos, o sea, los desarrollos biotecnológicos, han permitido, junto a la educación de las personas con diabetes en cuanto a la alimentación, la actividad física, cómo usar adecuadamente estos dispositivos, han permitido que las personas con diabetes que tienen buen control metabólico en el transcurso de 30 años, a partir de un trabajo de investigación que lo demostró, 30 años con muy buen control de diabetes puede incluso mejorar la expectativa de vida en relación a las personas sin diabetes. O sea, es posible en las personas con diabetes tipo 1 o 2 que el buen control metabólico desde el inicio y hasta 30 años después, si lo logro mantener, mejore la expectativa de vida. La respuesta es, hoy en día es sí, se puede mejorar la expectativa de vida. Doctora, yo soy Gabriela Ensink y vuelvo al tema del proyecto. Hola, Gabriela. Porque comentó que hace 10 años que están trabajando en esto y me imagino que el equipo es multidisciplinario, tiene que haber desarrolladores de software, ingenieros que armen el dispositivo, si es que se hace totalmente acá, médicos. ¿Quiénes más participaron y cómo se les ocurrió? ¿Esto fue a partir de casos en el hospital? En fin, ¿cómo surgió? Bueno, el desarrollo de esto comenzó, como les mencionaba, en el año 2005 fue la primera iniciativa. En nuestro país, un grupo de ingenieros que estaban desarrollando estos algoritmos de control se acercaron al hospital para proponernos hacer uno de los primeros ensayos clínicos para poner en práctica estos algoritmos. Esto fue alrededor del año 2012-2013 y desde entonces empezamos a proyectar las investigaciones, los ensayos clínicos que son bastante complejos en su desarrollo porque además hay que tener las aprobaciones de las entidades regulatorias como ANMAT, por ejemplo, que nosotros tuvimos que atravesar esas aprobaciones para que el producto el día de mañana, cuando se pueda incorporar a la vida diaria de las personas y que sea comercialmente accesible, bueno, esos desarrollos requieren muchas etapas. Son 4 etapas, nosotros estamos en la 4ª etapa ya. Es una etapa que junto a los ingenieros y grupos médicos tenemos que controlar a las personas con diabetes durante 3 meses que tengan estos dispositivos y vamos probando si son efectivos y seguros, pero ya en su vida cotidiana. Todas las experiencias previas se fueron haciendo
en situaciones controladas, muy controladas. Primero en hospitalizados y luego en ambulatorios, pero en hoteles controlados, se llama. Y junto a ingenieros aprendimos a trabajar en equipos, como bien lo dijiste, Gabriela, interdisciplinarias, para que conectados entre sí vamos corrigiendo y haciendo más perfecto este calculador matemático de la cantidad de insulina que hay que colocarle a cada persona. Y que evite, hay unos problemas muy importantes que pueden presentar las personas que usan insulina, que se llaman hipoglucemias. Es decir, que la glucosa le baje a valores menores de 70 y que el cerebro no perciba una buena cantidad de glucosa y pueden incluso perder la conciencia. De todo eso tenemos que lograr que permita evitar las complicaciones, que sean totalmente seguros, más allá de mostrar que sean muy efectivos, muy eficaces. La medicina, dentro de sus pasos de investigación, primero se prioriza la seguridad y después la eficiencia. Tenemos que desarrollar cosas que protejan la vida de las personas y que la mejoren también. ¿Y cuándo estará disponible esto? Porque esto de los ensayos lo aprendimos durante la pandemia en las fases. Sí, primero se demuestra que es seguro y después se empieza a implementar un grupo. Hoy ya hay personas entonces que lo están probando en su vida cotidiana. Pero ¿cuándo estima que esto va a estar disponible para cualquier persona con diabetes tipo 1? Bueno, esta modalidad automática 100%, digamos, hoy en día no es posible o no es accesible en el mundo y pasar por esas instancias de comprobación de eficacia y seguridad son costosas, ¿no? Y les quiero compartir, digamos, una realidad que la fase 3, o sea, la fase previa, que fue hecho en un hotel controlado donde convivimos los ingenieros, los médicos y las personas que estaban con diabetes allí, que eran evaluadas las 24 horas o controladas las 24 horas por nosotros, mientras ellos comían, hacían su vida normal, pero tenían un registro, un control permanente de los ingenieros y los médicos. Y eso, para darte una idea, en Argentina tuvo un costo aproximado de $25.000 para hacer esa investigación. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el hotel? No, eso para hacer 6 días de internación hubo que hacer muchos costos, muchos gastos, ¿no? Porque son los dispositivos que hay que adquirirlos. No obstante, un laboratorio nos proveyó, digamos, las bombas, pero hubo que adquirir los sensores, son muchos costos, pero que en Estados Unidos esa misma investigación, por 2 grupos que hicieron, que van, podríamos decir, en la misma carrera que junto a nosotros, pero en Estados Unidos los presupuestos y los costos fueron de $2 millones. Que tengas una idea. Pensé que me iba a decir solo el doble. $2 millones y nosotros en Argentina lo pudimos hacer con el esfuerzo, porque no se pagaron honorarios médicos, además pudimos desarrollar esta investigación. Y la fase 4 que queda es 10 veces más costosa, porque hay que multiplicarlo, son más pacientes, con más tiempo. Claro. Entonces, hay una etapa que es la que ya estamos prácticamente finalizando, que es la organización de los protocolos de investigación para ser validados y aprobados por las entidades regulatorias. Por otro lado, vamos con la adquisición de los dispositivos y el tercer elemento, que es muy costoso y problemático y complejo, que es el entrenamiento del personal médico y de enfermeras, que tienen que estar atentos y disponibles para asistir o controlar a las personas que tengan algún problema en el transcurso de 3 meses. O sea, es un trabajo prolongado, complejo, difícil, costoso, y bueno, pero que estamos avanzando. Pero también somos, digamos, o padecemos las consecuencias de la situación económica, porque los ahorros o los aportes económicos que podemos conseguir rápidamente van perdiendo valor, sí. Entonces necesitamos la búsqueda y el apoyo económico, digamos, permanentemente. Claro, sin duda. Pero bueno, nos motiva y nos moviliza la ilusión de poder llegar, digamos, con un desarrollo que desde el punto de vista de la tecnología
biológica y de ingeniería biológica competitiva a nivel mundial, digamos, porque nuestra experiencia desarrolladora fue la primera en toda Latinoamérica o del hemisferio sur, y pudimos avanzar en las distintas instancias. Muchos pudieron empezar, pero les costó continuar. Pero bueno, es un trabajo, como bien se comentó, digamos, en equipo, también el Hospital Italiano participa, digamos, participa el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA, y participa la Universidad Nacional de La Plata, donde hay un grupo de ingenieros que son, junto a los ingenieros del ITBA, los que están trabajando a la par nuestra, los médicos, enfermeras, nutricionistas del hospital, y tratamos de incluso incorporar a hospitales pediátricos como el Garrahan, como Posadas, y para que aporte población, digamos, infantil, y que esto también sea validado y evaluado en jóvenes, en adolescentes, no en niños, pero sí en adolescentes. Uh-huh. Bueno, Luis, la verdad que más que interesante, queremos agradecerte muchísimo tu tiempo, bueno, y agradecer también que encares, y junto con otros profesionales, un proyecto de este nivel, de esta envergadura, porque bueno, tal cual vos lo señalaste, no persiguen una cuestión económica ustedes, sino de desarrollar algo que pueda servir sin duda a muchas personas. Así es que bueno, gracias por tu tiempo y haberte hecho tiempo en tu agenda, que sé que es muy, muy apretada. Y bueno, seguramente cuando de acá a un tiempo, dándote un respiro, te vamos a convocar nuevamente para hablar de algún otro tema, porque bueno, sin duda hay mucho más para desarrollar. Bueno, muchas gracias, y va a ser un gusto hablar en otra oportunidad, si les parece, de trasplante de páncreas o de otros tratamientos bastante interesantes actuales, o de nuevas drogas para el tratamiento de la obesidad. Son muchos temas. Y ya muchas gracias por invitarme, Elisa, porque bueno, sé que ustedes tienen un programa muy exitoso, ganadores de un Martín Fierro, y sí, muchas gracias. Pero muchas gracias, doctor. Y aprovecho la ocasión para felicitarlos a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Luis, la verdad que un placer. Bueno, un abrazo apretado, gracias nuevamente y hasta la próxima. Estuvimos dialogando con el doctor Luis Grossenbacher, jefe de la sección de diabetes del Hospital Italiano, director médico del LAPDI, que es la Liga de Protección al Diabético, e investigador principal del proyecto argentino del páncreas artificial.